Buenos días a todos, continuamos con el libro Breve Historia de este Utomundo, Daniel Samper, capítulo número 13. La religión revuelve la olla. Tras el descubrimiento de América, la expulsión de los judíos y el triunfo sobre los moros, los reyes católicos se apoltronaron en sus apoltronos, decididos a inaugurar el gran siglo español. Todos estaban dados para que así fuese. La nación se hallaba unida. Las naves españolas habían exportado el cochinillo del Cándido y la lengua del Cid. Alrededor del mundo, de América, llegaba oro en abundancia. La Armada española era más poderosa máquina de guerra del planeta. La Iglesia Católica, inspiración de Isabel y Fernando, se expandían por antiguos y nuevos territorios. Rodrigo Borgia, el Papa, era oriundo en la tierra de la paella, y Franco aún no había nacido. ¡Qué tiempo tan feliz! En las primeras décadas del siglo XVI se consolidó aún más el peso internacional de España. A Sicilia y Nápoles se sumaron Portugal y los Países Bajos como nuevas colonias hispánicas en Europa, y a partir de 1520 Carlos, nieto de los reyes de España y de los emperadores de Austria y Alemania, unificó bajo su corona a más de medio continente. Mientras tanto, Inglaterra no pasaba de ser un país marginal de pastores y labriegos, cuyo rey, Enrique VIII, se hallaba bajo la tutela de la familia real española, pues había casado con Catalina de Aragón, hija de Isabel y Fernando, siendo ambos casi adolescentes. Para agigantar tanta dicha, los otomanos, nuevo nombre de los turcos, en un intento por cambiar su imagen, no conseguían avanzar en el norte de África y Francia, perdían todas las guerras contra su eterno vecino y rival, o cuando más, sacaban un empate, como ocurrió en la paz que puso fin a la última de las 4 libradas entre Carlos V y Francisco I, personajes que no deben confundirse respectivamente, aquel con un brandy y este con el primero de los papas argentinos. Cualquiera diría que un emperador tan afortunado y poderoso como Carlos podía ocupar el trono sin problemas, echarle a dormir tranquilamente y reinar hasta que la parca golpeara a su puerta y falleciera en olor de santidad. Pero el hombre estaba maltrecho. Hoy habría sido carne de gastroenterólogos y psiquiatras. Se sentaba poco en la silla real y más en la palangana imperial, porque sufría de hemorroides. Tampoco era capaz de dormir con sosiego, pues aunque proclamó 2 dietas, la de Augsburgo y la de Worms, la dispepsia sometíalo a permanentes agrieras y columnas de fuego. La gota agotábalo de tal modo que más que gota se había vuelto corriente fluvial. Torturado por dolores de estómago y una incómoda y constante artillería de gases, Carlos decidió abdicar la corona en 1556. 2 años después, golpeó a su puerta un tal Anópeles. Era un mosquito criado en un estanque del jardín vecino, que le inoculó la falta malaria. Falleció en olor. Contra corrupción, Lutero. A esas alturas, el siglo del esplendor que los españoles esperaban disfrutar se habían reducido a unos pocos años. El primer tropiezo provino sorprendentemente de Alemania, país muy pío y muy católico. Allí nació, en 1483, arropado por la religiosidad de sus progenitores, el niño Martín Lutero. De muchacho tocaba laúd, que es una lacónica variedad germana de la parranda caribe, y estudió derecho atendiendo consejos de su padre, funcionario de una mina de cobre
pero cuando tenía 22 años, Dios le envió un mensaje más contundente a través de los rayos de una tempestad que por poco lo convirtieron en Westbrook. A trueque de salvarle su vida, Lutero regaló sus libros de abogado y se hizo monje agustino. En 1512 ya era profesor de teología y doctor en Biblia. Y ahí empezaron los problemas que luego acabaron en la llamada Reforma Protestante, porque le dio a Lutero por meditar y meditando se mosqueó con el corrupto sistema de indulgencias que aplicaba entonces la Iglesia. Las indulgencias rebajaban las penas del infierno que nos aguardan, siempre y cuando el pecador destine en vida generosamente diezmos a la Iglesia. Era una temprana aplicación del viaje. Ahora pague después, que siglos más tarde enriqueció a las aerolíneas, solo que al revés, había que pagar primero. A Lutero lo indignaba la compra del cielo a crédito, y lo expresó así en varios sermones famosos. Me disculparán que se me salió de las manos que el camión de la basura acaba de llegar. Los ecos de su protesta llegaron al Vaticano y fueron más mal recibidos, pues con el práctico sistema de pecados a crédito se estaban financiando la Catedral Romana de San Pedro. Lejos de aplacarse, Lutero se encrespó aún más el 31 de octubre de 1517. Clavó en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg 95 tesis o quejas contra la iglesia e invitó a los fieles a debatirlas. Gracias a la imprenta, artefacto de invención reciente, las tesis circularon velozmente por Europa y quedó planteado un fuerte enfrentamiento con el sumo pontífice. En un principio, el Papa optó por los ataques personales contra la cura rebelde. Lo llamó borracho alemán, Deutschbrechun, y dijo que cuando se le pasara la curda, juma o perra, Kurdix fumen hondis, se arrepentiría sinceramente. No sé si Lutero era pertinaz bebedor de cerveza, pero que alemán no lo es. Lo cierto es que no se arrepintió antes ni más tarde. Por el contrario, se dejó venir con nuevas críticas. Pidió, por ejemplo, abolir las excomuniones, reducir el número de cardenales, controlar los ingresos del sumo pontífice, someter los conventos e iglesias a un baño de pobreza y autorizar el matrimonio de los sacerdotes. Para rematar, denunció al Papa como el anticristo, acusación que produjo indescriptiblemente alarma en la sede de Alcohólicos Anónimos, que procedió a preparar la hoja de inscripción del antiguo monje. Diversos intentos quisieron poner fin a la pelea, y muchos oraron para que el cielo iluminara las mentes de los rivales, pero ni Dios podía arreglar ya una división tan extrema. Se desprendió entonces de la Iglesia romana y católica, credo fundado por Martín Lutero, que recibió el previsible y ginecológico nombre de luteranismo. Con las ideas del antiguo monje se alinearon millones de súbditos y con el monje se alineó Catalina, Kate, Débora, una antigua monja cisterciense con la que tuvo 6 hijos. Contra Lutero, Calvino. El luteranismo inauguró la feria de divisiones entre los cristianos, que también iba a afectar a la nueva iglesia de Lutero. En 1533, un católico francés de 24 años que estudiaba leyes en París, Jean Calvin o Juan Calvino, quedó maravillado con una conferencia sobre las ideas luteranas y se convirtió a esta flamante fe que proclamaba, entre otras cosas, la libre interpretación de la Biblia. En calidad de profesor de la revolucionaria teología, Calvino se instaló en Ginebra, Suiza,
una ciudad muy cerrada intelectualmente con el paso de pocos años, y se había consagrado como líder religioso y político de la comunidad. Y como no hay peor cuña que la del mismo palo, en 1536 Calvino quiso también tener iglesia propia. El antiguo alumno de Derecho protestó entonces contra la protestada reforma protestante, que le parecía demasiado tolerante y liberal. Salvo el trabajo, a Calvino no le gustaba y todo lo prohibía. El baile, la bebida, el juego, los chistes, el gasto, la moda, la buena mesa, cantar coplas verdes y, como en el famoso cuento, de fornicar ni hablemos. Eso se autorizaba el agio, la evasión de impuestos y ganancias desmedidas. El terreno estaba abonado, pues para que nacieran simultáneamente el calvismo y el capitalismo. Contra-reforma. Calvino demostró pronto que era más papista que el Papa. Si la Inquisición católica quemó vivos a Carlos Brujes en Sevilla y a Fray Dulcino en Italia, Calvino hizo lo propio en 1533 con el médico español Miguel Servet, descubrió la circulación de la sangre. No obstante las tendencias dictatoriales de su patriarca y su restrictiva doctrina, el calvismo se extendió pronto a toda Suiza, Bélgica, Holanda, el este de Alemania, y en sectas minoritas o grupos aliados. Francia, hugonotes; Escocia, presbiterianos; e Inglaterra, puritanos. Quedó entonces probado que una de las profesiones más retribuidas del orbe es la del fundador de iglesias en el término de pocas décadas. Los tristes calvinistas superaron en número a los indignados luteranos. La unidad de la Iglesia católica había quedado atomizada, pero aún faltaba por abrirse más rajaduras, tratando de evitar que siguiera la deserción de monjes, de abogados y de feligreses. Roma reaccionó. La respuesta de la jerarquía católica se basa en la irrefutable lógica del fútbol. Si el equipo rival nos ataca, lo rechazamos con un contraataque. Es decir, si los protestantes nos aplican la reforma, nosotros le aplicamos la contrarreforma. Hay que conocer que el Papa, que para esas calendas era el rubio, esbelto y elegante Gregorio XIII, sorprendió a todos una estrategia inesperada: demostrar su poderío mediante el recurso de achicar el tiempo. Aconsejando por astrónomos y jefes de imagen, Gregorio dispuso el calendario perdiera 10 días en el mes de octubre de 1582, como por arte de magia. Al terminar la medianoche del 4 de octubre, no empezó al amanecer del 5, sino el día 15. En América, el cambio tomó un año en incorporarse. Como dijo el poeta, todos nos llega tarde, etc. El experimento gregoriano parecía muy prometedor, entre otras cosas equilibrada. 3 días que se perdían cada 4 siglos. Mejoraba el salario de los trabajadores, que recibían su salario mensual, aunque solo laboraban 20 jornadas, y acercaban las rebajas navideñas. Lo malo es que todos los católicos envejecieron de súbito 10 días. Los empresarios se quejaron y los muertos del día 4 empezaron a oler mal, pocas horas más tarde, porque oficialmente ya llevaban más de una semana sin sepultura. Sobra decir que los protestantes se negaron en un principio a aceptar la enmienda de los relojes, decretó el Papa, pero terminaron por resignarse a ella. La terquedad de otros pueblos hizo que los británicos solo retocaran los almanaques. En 1752 los japoneses, en 1873 los chinos, en 1929 los rusos, en 1918 los griegos y en 1923 Corea del Norte. Se plantea aceptar el calendario gregoriano antes de 2 siglos. La modificación del almanaque y la fundación de la Campaña de Jesús, obra de Íñigo López Regale, alias San Ignacio de Loyola, 1491 a 1556, fueron los principales pilares de la Contrarreforma. Poco contraataque para una iglesia que no solo acusó grietas en Suiza, Alemania, Francia y los Países Bajos,
sino que también sufrió otra importante pérdida en Inglaterra. Digamos que allí fue decapitada. Enrique VIII y señoras. ¿Cómo fue la Iglesia Católica? Perdió a su fiel Grey inglesa. El juglar mexicano Sir Cuauhtémoc Landines, muy famoso en Inglaterra durante los tiempos del rey Enrique VIII, 1491 a 1547, nos dejó al respecto un popular corrido que aún se recuerda en tabernas londinenses de los bajos fondos. Esta canción relata la vida del cruel soberano y narra cómo se produjo la ruptura entre Roma y Londres. Voy a cantarles, señores, la historia de a cabo a rabo de un hombre con 6 mujeres que se llamó Enrique VIII. Fue gordo, chato y rechoncho, o chico y patizambo, pero enloquecía a las hembras por ser el rey soberano. Ocurrió en 1500 en la Inglaterra lejana, donde la gente comía whisky con hígado en salsa. La primera que cayó fue Catalina de España, que además de ser su esposa, era también su cuñada. Con ella tuvo una niña, pero él solo ambicionaba tener un hijo varón que luego lo reemplazara. Se divorció Enrique de ella contra el consejo del Papa, y cuando el Papa lo echó, fundó la Iglesia Anglicana. Encerrada en un castillo, Catalina peinó canas mientras el rey se casaba con otra llamada Ana. Pero como Ana Bolena tampoco un varón le daba, ordenó el rey al verdugo que el pescuezo le cortara. El pobre viudito entonces se enamoró de una Juana, que le dio un hijo tan débil como ella, pues lo velaron juntos en la misma sala y Enrique buscó a la cuarta. Su apellido era de Cleves y su nombre también era Ana, mas solo estuvo 6 meses con el rey matrimoniada y se divorció de Enrique sin que él la hubiera tocado, y como no hay quinto malo, llegó Catalina Howard, a la que el cruel soberano ordenó decapitarla, porque casarse él quería con la Catalina Parra, veterana de Imeos y de alcobas veterana, pero tampoco esta esposa, la sexta que el rey buscara, le parió un hijo varón y se quedó con las ganas. Enrique murió primero y ella, tal como si nada, se enredó con otro noble y murió con él casada. Y aquí se acabó la historia del rey don Enrique VIII. Y dividió en dos la iglesia por un capricho villano y condujo a 6 mujeres al hacha mortal o el tálamo. Amén de este corrido. Enrique VIII ha sido víctima de muchas leyendas malintencionadas. No es verdad que hubiera ejecutado a todas sus mujeres, cual vulgar bárbara azul. Solo ordenó que se les cortara la cabeza a 2, lo que sí consta en que su afán por separarse del número 1 y casarse con número 2 produjo una nueva división en la Iglesia Católica de las 6 esposas que tuvo. Era una viuda de su hermano y otra era hermana de un antiguo amante. Como se ve, Enrique era un tipo realmente familiar. El Papa no lo pudo comprender y ahondando en fragmentación de la Iglesia. España de capa caída. España había gozado de varias décadas de gloria y riqueza, pero sus horas de esplendor estaban contadas. Hipotecada a los banqueros holandeses, privada del aporte comercial, de los judíos que expulsaron de sus territorios, menguado el poder de la Iglesia que apoyaba embobada en el embelco de los títulos de honor y la nobleza. Fortalecía la presencia de Inglaterra en los mares y reñía con Francia. Solo faltaba un golpe de gracia que
que la bajara a la segunda división de las naciones europeas. Ese golpe fue el fracaso de la Armada Invencible en 1581. La corona española había reunido una flota de 127 barcos, destinada a dar una lección a Inglaterra por sus desafíos a Madrid. Esta fuerza naval, la más poderosa vista en el Canal de la Mancha, hasta entonces tenía como misión destronar a Isabel I de Inglaterra, invadir la isla y torturar a los nativos enseñándoles el uso subjuntivo del castellano. Pero el exceso de confianza de los almirantes españoles, el valor de los ingleses y el mal tiempo conspiraron contra el ataque supuestamente irresistible. A las pocas semanas, con una cuarta parte de los buques hundidos, las embarcaciones de Felipe II, aburridísimo bisnieto de Isabel y Fernando, regresaron a sus puertos con la quilla entre las piernas. Alboreada en el siglo XVII, nuevos horizontes abríanse en Occidente. Y aquí terminamos el capítulo número 13. Muchas gracias a todos y seguiremos para la próxima. Bendiciones.